a mi persona para hablar la verdad de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿quién conoce algo del agnosticismo? ¿Qué es el agnosticismo? Esa doctrina es una doctrina filosófica que considera inaccesible para el hombre el conocimiento de Dios. ¿Sí? ¿Qué es el agnosticismo? Agnosticismo, ¿qué es? Es una doctrina filosófica que cree que el ser humano no puede tener acceso al conocimiento de Dios. Eso es el agnosticismo. Usted tiene que creer, ellos creen en Dios, pero no creen en Dios, no lo niegan. No pueden negar algo, pero tampoco afirman algo. Y los hijos de Dios somos los que afirmamos que Dios existe. Ellos están en un más o menos, en un quizás, en un tal vez. ¿Y qué dice Dios? Que al que duda le es pecado. Entonces estas personas tienen esa filosofía, aceptan que puede que exista Dios, los agnósticos. Pero los gnósticos, que es el tema que nosotros traemos a colación, ¿qué son los gnósticos? ¿Alguien sabe algo de los gnósticos? También es una filosofía. Su palabra significa en griego conocimiento. Y este grupo de personas creen que tienen un alto nivel de conocimiento que se los ha dado exclusivamente Dios a ellos. Pero fíjese que qué contradictorio es, porque ellos niegan a Dios con sus palabras, utilizan la palabra de Dios. ¿Para qué creen que utilizan la palabra de Dios? ¿Por qué creen que la utilizan? Porque si yo vengo a ustedes y traigo una Biblia, entro por esa puerta, mi hermana Debbie abre la Biblia, ¿qué concepto van a tener ustedes de esa persona? Que es una persona que tiene conocimiento bíblico y que es algo bueno. Y la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre les parecen rectos, pero su fin es de muerte. Entonces ellos utilizan la Biblia a su conveniencia, pero ellos mismos se contradicen. Creen que la carne no es pues importante, que eso está contaminado, que tú puedes hacer lo que quieras. Lo importante es que el conocimiento te haga crecer y eso te va a salvar. Vayamos a Efesios. ¿Qué dice de la salvación? ¿Será conocimiento la salvación? ¿O qué es? Efesios capítulo 2, y si alguien me lo puede leer. Efesios 2, 8 y 9. La Biblia dice y confirma que no es por conocimiento, porque entonces estamos negando que Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿por qué ellos tienen esa contradicción? ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? ¿Qué dice? ¿Alguien lo lee? Dice que por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Dios nos confirma que no es porque yo tenga conocimiento, sino es por una palabrita que se llama fe. Fe, ¿hacia quién? Hacia lo que yo creo, hacia lo que yo pienso o opino, o hacia quién, hacia Dios. Ellos no tienen la certeza y la convicción de que Dios les ha dado una oportunidad, sino que ellos mismos quieren gloriarse con su conocimiento.
Nadie puede gloriarse porque al único que le corresponde la gloria y la honra es ¿a quién? A Dios. Entonces él dice que no por obras para que nadie se gloríe. Y mire lo que dice más abajo, ve el versículo, léamelo por favor. ¿Cuál? Al final del 9, ¿qué dice? El 10. 2, 8 y 9, al final del 9, a mediados del 9, ¿vale? No por obras para que nadie se gloríe. Ajá. Y el que dice, porque somos Ajá. hechura suya, Perfecto, sí. creados en Cristo Jesús para buenas obras, Ajá. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Ah, para que anduviésemos ¿en qué? Haciendo lo bueno. Haciendo lo bueno. Las cosas que son de Dios nunca serán malas. Es nuestra concupiscencia la que ha entrado a nuestro cuerpo, a la heredad que tenemos de Adán en nuestra sangre. Yo puedo tener mucho conocimiento de cosas, pero si no creo en Cristo, eso me anula totalmente. Hubo alguien en Juan capítulo 3, busquemos Juan 3, un erudito, un hombre que tenía mucho conocimiento. ¿Quién era? Nicodemo. Nicodemo tenía conocimiento, pero quería algo más, porque había una atracción espiritual, había una atracción, algo que él veía que no lo hacía cualquier hombre. Lo veía en Jesús. ¿Y qué era? Veamos ese versículo, Juan capítulo, versículo, ya les digo, versículo 16. ¿Qué dice? Que de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero había tenido una conversación anterior con Nicodemo, un erudito, un conocido de la ley, un hombre inteligente. Y fue inteligente porque llegó al lugar correcto. Él quería conocer la verdad. Muchos nos quedamos con lo que se nos dice, porque creemos que porque nos hablan la Biblia nos van a hablar de verdad. Hay otras personas con otro tipo de mentalidad que abren la Biblia, pero lo hacen a su manera. Y le dijo estas palabras Jesús: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿En el cuerpo o de espíritu? En espíritu. Su cuerpo seguía un rumbo ya establecido. ¿Cuál es? La muerte. ¿O no nos vamos a morir? Todos vamos. Entonces Dios quiere que usted y yo conozcamos la verdad. Los gnósticos nos confunden y se creen una raza superior. Y Dios dice en Juan 3:16 que Dios amó al mundo. No dijo a los gnósticos los tengo en alta estima, dijo al mundo. No dijo a los cristianos los tengo en alta estima, no, él dijo al mundo, al que me acepta como su Salvador, al que cree en mí. ¿Cuál es nuestro lema? ¿Cuál fue nuestro versículo de comienzo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos no creen que Jesús era cuerpo. Ellos niegan esa parte, que Él era simplemente un espíritu. Cuando fue derramado, cuando Él fue bautizado, vino el Espíritu Santo.
pero el Espíritu Santo confiesa al mundo: este es mi Hijo amado. Pero ellos niegan esa condición, diciendo que allí hubo una separación del Espíritu con el cuerpo. ¿Es así, hermana? Es así. ¿Para qué? Para engañar al hombre con sus filosofías. Pero Dios confirma en ese acto que estaba complacido porque su Hijo estaba haciendo su voluntad. Estaba haciendo la voluntad, las cosas que se le habían dicho que hiciese. No que se había separado en ningún momento. Vamos a ver la naturaleza de Dios. Vamos a ir a eso. ¿Cómo puedo comprobar que hay naturaleza de Dios? Digan, vamos a Mateo 8:29. Jesús era Dios. Y veamos esta naturaleza de Él. La naturaleza humana. Vamos a ver, ¿qué dice en Mateo 8:29? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Alguien me lo puede leer? Para que no nos durmamos porque está haciendo un poco de calor. Vamos a ver. 8:29, hermana Debbie. Clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Mire, ¿qué le dijeron? Jesús, ¿hijo de quién? Dios. Un espíritu usted no lo va a poder ver, no tiene cuerpo. ¿Y por qué le dijeron a Jesús que era el Hijo de Dios? Porque tenía cuerpo, porque era humano, porque se podía ver. Entonces, ¿dónde está esa realidad, esa verdad que ellos dicen, que niegan? ¿Dónde está? Te quieren confundir. Quieren que blasfemes y seas una persona que comparta su filosofía, sus ideas, y niegues a Dios. Y niegues la existencia de Dios como hombre. Y es importante que lo hagas. Porque si tú no crees que ha venido al mundo a salvar lo que se había perdido, estamos en un camino equivocado. Vayamos a otro texto bíblico. Marcos 1:24. ¿Qué dice Marcos 1:24? Ahora sí, Dianita, tú léelo, por favor. Voy a hacer democráticamente. Y después vamos con las preguntas con mi hermana Debbie. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿De dónde le dijo que era? ¿De dónde le dijo? Nazareno. Tiene un linaje o tiene un, ¿cómo se llama eso? Un lugar de nacimiento, un espíritu, nacionalidad. Si no lo pueden ver, si es espíritu. Le dijeron Nazareno. Eso es humanidad. Tenemos que buscar la verdad. Dice que debemos escudriñar las escrituras. Yo lo he dicho y lo sigo sosteniendo.
La Biblia no se estudia, la Biblia se escudriña y se llega a la verdad. Porque ellas son las que nos dan testimonio de Cristo. Eso lo dice la palabra. Entonces Jesús era un ser como usted y como yo. Que Jesús en algún momento, ¿en qué parte de la Biblia llora? ¿En qué parte de la Biblia llora? Vamos a ver. Ajá. 11:37, busquémoslo. 11:37 de Juan. ¿Un espíritu puede llorar? ¿Puede llorar un espíritu? Pregunto. ¿Tiene sentimientos? El hombre es el que llora. 35, ¿verdad? Juan 11:35. ¿Qué dice? Y Jesús lloró. ¿Quiénes han llorado? Yo levanto la mano, desde que nacimos lloramos, ¿verdad? Entonces aquí Jesús está mostrando su humanidad y ellos la niegan. ¿Por qué? Porque así como Adán y a Eva quiso engañarlos, así nos quiere engañar hoy. Porque ¿cómo es el enemigo? Anda como león, rugiendo, buscando a quien devorar. Y si usted se deja, lo va a hacer. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus fines son de muerte. Estos son de muerte. Porque Dios o lo niegas o lo aceptas, pero no a medias. No a medias. No a medias. Otro versículo bíblico está en Hebreos 2, 14, 17. Hoy me lo lee David. Hebreos 2, 14, 17. Ya vamos a comenzar con las respuestas. ¿Qué dice? Hebreos 2, 14, 17, hermanas. ¿Quiénes estuvieron en lo de las Biblias, de los textos bíblicos, de los libros de la Biblia? ¿Quién? Hebreos 2, 14 al 17. Lo leemos. Esto es parte de la humanidad de Dios. ¿Qué dice? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Va, ¿estamos claros en el versículo? ¿Como quién se tiene que convertir él? Como uno de nosotros. Como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque él tenía que pasar por la muerte para darnos vida a nosotros. Porque si él no resucitaba, nosotros tampoco resucitábamos. Por eso él muere y resucita. Entonces él fue 100% hombre. Y ellos lo niegan. Y son seguidores de Cristo. Peligro, hermano. Peligro. ¿Por qué? Porque pueden venir como ovejas, vestidos como ovejas, pero son lobos. Son lobos.
Tienes que tener el deseo de aprender de Dios y estar seguro de lo que te están diciendo. Estar seguro de que la palabra de Dios te está diciendo la verdad, única y exclusivamente. Tú puedes ir y decirle al Señor: Señor, esto que me enseña la hermana Leti es verdad. Y Dios te va a decir, y Dios va a poner en tu corazón. Hermana, es que mire esto, pregúntaselo a Dios. Si lo que te están enseñando en el lugar donde estés es la verdad, porque Él quiere que tú la descubras. No que solo seas un seguidor, un simpatizante de Él. No. Él quiere que lo descubras como Dios, como tu Señor, como tu Salvador. No hay otro medio. Veamos otro versículo bíblico que respalda eso. Dice en 1 Tesalonicenses 5:21. ¿Qué dice? ¿Me lo leen? Por favor. 1 Tesalonicenses, ya con esto casi terminamos para ir a las preguntas, si las tenemos. ¿Cuánto? 1 Tesalonicenses 5:21. ¿Qué dice? Examinando todo, retener lo bueno. ¿Cómo dice? Examinando todo. Estas personas les gusta la filosofía, les gusta preguntar, les gusta saber el porqué de las cosas. Bueno, está bien. Busquen el conocimiento, pero busquen la verdad. Lleguen a la verdad. Lleguen a la verdad. Ellos nos dicen ciertas partes de la Biblia para tergiversarlo y para que tú les creas y yo le crea. Pero su fin es de muerte, porque niegan a Dios al final, diciéndote que no fue un hombre, diciéndote que solo era espíritu, diciéndote que la carne no importa. Fíjense que con esa, diciéndote que no importa, que tú haces lo que tú quieras. ¿Qué sería de nosotros? Conocí a una persona que llegó a vivir solo 30 años de su vida, porque se drogaba, tomaba, se destruyó totalmente su cuerpo y su alma. Porque te pueden decir: no, hombre, si eso no te le va a hacer tal. Vas tú y le pides perdón a Dios y ya se acabó todo. No caigamos en esos errores. Porque cuando tienes a Cristo en tu corazón, después de que has cometido una cosa que no le agrada, se pasa de lo peor. Y si tú conoces a Dios, no te va a traer el mundo. Te lo aseguro. No te va a traer el mundo, porque la verdad está en ti. Porque tu cuerpo es ¿qué? Templo y morada de Dios. Los gnósticos son personas que te pueden impactar con tanto conocimiento, te pueden confundir y te pueden decir: mira esto, mira lo otro. Tú tienes que retener lo bueno y desechar lo malo. Tienes que saber cuando esas líneas sean buenas y cuando no sean buenas. Tú tienes que saberlo. ¿Cómo, hermana? ¿Cómo hago? Dios es el camino, la verdad y la vida. Nadie. No hay otro medio. No hay otra fórmula que tú puedas llegar a la verdad y a Dios si no conoces a Cristo, si no le das el lugar que le corresponde a Dios, si tú no te interesa a Dios. Estamos en el mes del amor, vamos a tener una campaña, vamos a hablar del fiel amigo. Si tú amas a Dios, tú tienes que conocer a Dios a través de esto. No a los líderes, no admires, respeta a tus líderes, pero a quien tienes que darle la honra y la gloria es a Cristo.
Es a Cristo. Y de Él tienes que conocer. Él te lleva a la verdad. Él te lleva a la verdad. No filosofías, no pensamientos de hombres, sino pensamientos que vienen directamente del Espíritu de Dios que mora en nosotros, que hemos creído en Él. El gnosticismo es una filosofía más, pero no es la verdad, es Cristo la verdad. Amén. Vamos a entrar ahora a las preguntas, si las hay. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. ¿Hay preguntas aquí? Yanita, ¿usted? ¿Alguna pregunta que tenga? Sí, de cómo saber quién es gnosticista y quién es cristiano si no la misma iglesia. O el ejemplo que se decía de la Biblia. ¿Cómo saber si alguien es gnosticista? Gnóstico. Gnosticismo. Bueno, prácticamente ellos no van a la iglesia, porque para ellos lo divino es todavía carnal, por decirlo así. Ellos se creen estar en un nivel superior. Entonces para ellos la conexión es espiritual, sin seguir la Biblia, por decirlo así. De hecho ellos no creen, o sea, ellos pusieron otros textos, metieron otras cosas en las escrituras antiguas para que fueran aceptadas en la Biblia. Entonces, no es como que un gnóstico vaya a llegar a una iglesia, porque ellos no creen en la religión, o sea, y no creen en Dios, o sea, para ellos es sumamente material eso. Entonces, ¿cómo lo vas a distinguir? Porque ellos te van a decir que hay algo más allá de Dios, que es algo que está más allá de la fe. Entonces, no hay nada más allá. Es Dios, Jesús, la fe. Entonces, eso es todo. Y también agregando esa inquietud, poder conocerlos, así como lo dijo mi hermana Debbie, con respecto a que se sienten superiores a Dios, tienen el conocimiento directo de Dios, según ellos, ¿verdad? Entonces, pero no aceptan este tipo de cosas, como la fe, porque eso es algo, ¿cómo vas a creer? O sea, eso es algo sin pensar. ¿Cómo vas a creer en algo que no ves? ¿Cómo vas a decir esto es o se va a hacer? Es algo, digamos, una palabra tonta, pero eso es la verdad. Ellos inclusive no se habló de que creen que Jesús tuvo ciertas cosas como un humano, fuertes, en el ambiente, que tuvo hijos. Eso es una blasfemia. Dios en todo fue probado, pero no pecó. No pecó. Entonces ellos te dicen, e inclusive hacen como que tú eres un Dios, porque tú tienes la fuerza de hacer todo lo que quieras. Es tu mente, es tu capacidad. Leen muchos libros, se llenan de mucho conocimiento, son unas personas, una biblioteca caminando. Pero cuando llegan a Cristo, y mira, me encanta Jesucristo cuando dice que a los niños se les revela la verdad. A los niños, ¿sabe por qué? Porque los niños lo creen. Ella es tu mamá, ¿verdad? ¿Cómo sabes que ella es tu mamá? Puede venir unos y decir, oye, ¿cómo es tu mamá? ¿Cómo sabes que es tu mamá? Porque ella te lo ha dicho. Yo creo en Dios porque Él me lo ha dicho. Y sé que Dios existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Creerle a los hombres o a Dios? ¿De quién vamos a depender?
de otro ser humano que se va a ir a la muerte. Porque allá va, a la condenación si no acepta a Jesús como su salvador personal. Allá va. Vamos a seguir esas filosofías. Yo creo en Dios. Dios me ha dicho, yo quiero ser tu salvador. Eso lo creo. Y un gnóstico, no. No te lo niego. Eres tú. Y lo dijimos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Que la salvación se obtiene porque es un don único de quién. Él te lo da. Nadie lo puede dar. Solo Dios. ¿Algo te pregunto? ¿Existe el gnosticismo cristiano? No. No. Hermana Debbie, usted sabía de eso. No existe. Sí, se ponen así, pero realmente ellos contradicen lo que está en la Biblia. Contradicen Cristo, no creen en Jesucristo, no creen que fue 100% hombre, 100% Dios. Entonces, si no lo cree, ¿cómo pueden serlo? Es como que yo diga, soy cristiana y no creo en Cristo. No puedo ser humana si no tengo carne, huesos, no respiro, no puedo ser. Entonces no existe el gnosticismo cristiano. No existe, eso está lo que les digo. ¿Por qué ponen la palabra cristiano? Porque es confiable. Pero si ahí dice que son cristianos y te hacen caer. También existe la palabra porque antes las personas estas que eran muy estudiosas estaban dentro de la iglesia, católica. Entonces ellos empezaron a ver que lo divino era bonito, pero que tenía que haber algo más. Entonces ellos quisieron, como les mencioné antes, falsificar inclusive algunas escrituras bíblicas para poder meter su pensamiento dentro de la Biblia. Pero no es que sea algo que realmente sea practicable porque se contradice. No puedo tener una camisa, tengo esta camisa rosada y les estoy diciendo que es anaranjada. O es una o es otra, o es lo que creo o es lo que tengo. Entonces no se puede estar contradiciendo. Y si se fijan que cuando hablamos de Juan 3:16, ¿qué le decimos a las personas? Que si tú, veamos, ¿qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice Dios? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero en Juan 3:16 dice que el que cree, ¿y qué es creer? Aceptar que lo que Dios me dice es verdad. No me dice, mira, entre un 50%, vaya, y un 25%, esto que te voy a decir es verdad. No, Él te confirma, Él te dice las cosas como son. No como, ¿cómo estamos? Así, más o menos. Eso no existe. O está bien o está mal. Por eso Dios nos dice que tu hablar sea sí o no. Porque Dios es así. ¿Ya? El gnosticismo es más o menos. Y eso no existe en la Biblia. No existe. ¿El gnosticismo es una secta? Sí es una secta. Porque todo lo que se deriva o lo que, como un pulpo, viene de algo que yo puedo tergiversar. La palabra de Dios no se puede tergiversar. La tergiverso yo, los seres humanos. Pero sí es una secta. Y las sectas son aquellas que la hermana de él... las sectas son las que contradicen o crean herejía de la palabra de Dios. Prácticamente el gnosticismo es una herejía de lo que dice la palabra de Dios. Entonces toda aquella secta que tergiversa, cambia lo que realmente dice en la Biblia, es una secta. Todo lo que sea mentira es una secta. Todo lo que no te lleve a Dios es una secta. Que niegue a Dios es una secta. ¿Sí? La verdad y la verdad es Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Bueno, entonces vamos a ir a las dinámicas y
pues esperamos